Buenos días, te bendiga, Maseraneros, en el libro de Salmos, capítulo 2, Salmo 2. Y dice el título, se llama El reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se mantienen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y príncipes que estarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos entre sus cuerdas. Entonces, de hecho, este salmo habla de la época de Cristo. De hecho, varios salmos hablan de la época de Cristo. Bueno, entonces los salmos, prácticamente todo el Antiguo Testamento habla de alguna u otra manera de Cristo. Entonces recordemos que cuando Cristo llegó, los fariseos no quisieron reconocerle como el Mesías. Ellos sí sabían que Jesús era el Mesías. Los fariseos sí sabían que Jesús era el Mesías, pero ellos creían que les iba a quitar el poder que tenían. Lo que pasa es que los fariseos tenían el control religioso de todo el pueblo de Israel. O sea, controlaban el templo, controlaban las ofrendas, todo lo que tiene que ver con la religión, con el judaísmo, las fiestas, todo eso lo controlaban los fariseos. Y ellos creían que Jesús iba a tomar el control y quitarles todo eso, porque eso era su fuente de ganancia. Por eso no lo quisieron reconocer como el Mesías. Pues decían: rompamos sus legaduras, echemos nosotros sus cuerdas. El que muera en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos su furor y los turbará con su ira. Y eso fue lo que pasó, de hecho, en el año 75, creo, después de Cristo. Este, Jerusalén es destruida completamente junto con el templo. No quedó nada del templo. Y los turbará con su ira. Pero yo puse mi rey sobre su santo monte. Entonces, incluso el Nuevo Testamento lo dice. Que Dios se enojó con los fariseos y con todo el pueblo de Israel hasta el extremo. Dice: yo publicaré el decreto que ya me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces, de hecho, aquella época fue increíblemente dura. Qué lástima que la Biblia no lo relate, o por lo menos no lo dé así a entender literalmente, porque o sea, después de la época de Cristo, después de que Cristo fue crucificado, y después de que este resucitó y todo eso, después vino mucha ira sobre Israel. O sea, Roma acabó con el pueblo de Israel, no quedó nada de Israel. Jerusalén fue destruida, su gente fue dispersada, no quedó nada, 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 nada. Durante siglos no quedó nada. Por eso es que la Biblia dice que se encendió fuera hasta el extremo contra el pueblo de Dios. Eso lo dice el Nuevo Testamento. Yo publicaré el decreto que Dios me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y de hecho recuerdo cuando Cristo estaba predicando que escuche del cielo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo contentamiento, algo así. Bueno, a eso se refiere. Pídeme tarea por eso las naciones y como posición tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas del ferro los vencerás. Recordemos que Cristo es rey y que Él, cuando venga de nuevo, va a ser rey sobre todo el mundo. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Pues si fuera de pronto se hubiera hecho. O sea, que lo que Cristo pide, que es Dios, que Cristo es Dios, es adoración. Lo que Cristo pide es adoración. Bueno, en este punto de la historia pide adoración, cierto, pero pide que se le reconozca como su Señor y Salvador. Eso es lo que pide Cristo, porque bueno, pero que necesario para ser ser humano, pero también pide adoración. Es lo que Dios pide del ser humano, de hecho de toda la creación. Bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces es mejor estar con Dios, es mejor estar con Dios, que sin Él es mejor vivir no cerca de Dios, con Dios. En la iglesia es mejor congregarse que vivir sin Dios, porque Dios te va a proteger. La gente del mundo vive a expensas de cualquier cosa que suceda, y por eso es que sufre. Pero nosotros como cristianos sabemos que debemos estar cerca de Dios, más bien con Dios todo el tiempo. Por eso dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Entonces básicamente relata un poco, el capítulo de Salmos relata un poco de la época de Cristo. De hecho, varios salmos relatan cosas de cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, sus profecías que tenía que cumplir Cristo, que vivió y todo eso. Él relata salmos, varios salmos.
De hecho, tú justamente, pero lo dice muy explícito, en Salmos lo dice muy explícito, muy explicado. Bueno, entonces, como le dije, básicamente el capítulo de Salmos dice sobre lo que los fariseos pensaban de Cristo. Dice, rompamos sus levaduras y echemos sus cuerdas. O sea, no lo reconocieron como el Mesías. Los fariseos sí sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sí lo sabían. Y eso fue, o sea, sí, ellos sí sabían. Incluso en el Nuevo Testamento lo dice, ellos sí sabían que era el Mesías. Pero no quisieron perder el control de religión. De hecho, sí era interesante saber qué hubiera pasado si Jesús hubiera sido aceptado. De hecho, miren, yo creo que Cristo sí fue aceptado por Israel en un punto muy breve. Pero recordemos que lo querían hacer rey, pero Cristo se negó, ¿verdad? De hecho, sí era interesante saber qué hubiera pasado si Cristo hubiera aceptado ser rey de Israel, ¿verdad? Porque Israel sí le ofreció la corona. O sea, los israelitas sí sabían que Jesús era el Mesías, pero Cristo rechazó el trono de Israel porque tenían que ir a la cruz. Pero será tema para otro video. Nos vemos en el próximo video. Se bendiga.